a hablar asumiendo la posición de siervo. Y me gustaría empezar con una pregunta. Todos los que estamos aquí, que compartimos la misma fe, yo quisiera preguntarte si alguien, algún ciudadano de esta ah, comunidad o municipio, le pidiéramos que te ponga un apodo, ¿cuál apodo tú crees que te pondría? Y es para que pienses un poquito en eso. Si preguntáramos en el lugar donde tú trabajas o en los lugares donde tú te desenvuelves y le preguntáramos y le dijéramos a ellos que te pongan un apodo, ¿qué apodo te pondrían? Aparte de tu nombre, ¿qué apodo ellos te pondrían? Y la pregunta es si ellos te pondrían el apodo de cristiano. Si ellos te ponen ese apodo, pues tú eres un buen cristiano, porque es un apodo que merecen aquellos que viven una fe correctamente. Y hablemos de este tema asumiendo la posición de siervo. Esa palabra siervo es muy bonita, importante, y cuando estuve estudiando esto de siervo en la Biblia, estudié un poco de los documentos originales de la Biblia o la Biblia en el original, así como le pueden llamar griego o hebreo, y la palabra siervo no aparece como tal, sino que la palabra que aparece es esclavo. Así que son como si fueran sinónimos la palabra siervo y esclavo son sinónimos. De modo que si usted me escucha usar la palabra esclavo y es realmente la que quiero usar, es porque quiero que se sienta el peso de cuando a alguien le llaman siervo de Cristo o siervo de Dios. Yo voy a tratar de usar durante todo el desarrollo de la palabra esclavo, pero realmente la palabra esclavo y siervo es lo mismo. Cuando tú lees la palabra en la Biblia Reina Valera 1960 o en la 1909, la vas a encontrar que dice siervo, pero es no un problema de traducción, sino que cuando se tradujo fue la palabra más fácil que se podía poner para que todos podamos entenderlo. Pero sin embargo, la realidad es que la palabra que se quiere usar allá es esclavo. Y veamos algunos versos para que veamos que realmente cuando vemos en la Biblia la palabra siervo se está refiriendo de alguna forma a alguien que es esclavo. Veamos Efesios capítulo 6, verso 8. Usted puede leerlo si lo tiene en una Biblia o en una Biblia que prende, como usted guste. Dice Efesios 6:8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, ¿ok? O libre. Y tú ves acá que se está comparando la palabra siervo con la palabra libre. De alguna forma se están usando aquí antónimos, y si yo digo que tú eres libre y uso la palabra siervo, entonces estoy usando un antónimo de la palabra, así que lo que quiero decir realmente es esclavo. Entonces, si tú tienes otra versión, en las otras versiones sí usa la palabra esclavo para lo que tienen otra versión. Pero realmente lo que está tratando de ilustrar acá es que la palabra siervo es la misma palabra esclavo. Luego, si ves Lucas capítulo 8, mira lo que dice, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y haz aquello, y lo hace. Entonces, ves, aquí está utilizando también la palabra siervo, pero realmente es la palabra esclavo la que va allí, porque yo le digo, haz esto y lo hace, porque es mi esclavo. Yo sé que la palabra esclavo suena un poquito complicada porque la esclavitud de los negros y demás, pero no es a ese tipo de esclavitud a la que nos estamos refiriendo, sino a ser esclavos del Señor. Entonces, en la Biblia también vemos que el apóstol Pablo, Pedro, Santiago, Timoteo y Judas se llaman a sí mismos esclavos del Señor, pero para esto utilizan la palabra siervo.
Vea conmigo Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Realmente la palabra que va aquí es esclavo. Pablo, esclavo de Cristo. Luego Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. Si tienes otra versión lo dice así. Si tiene Reina Valera, dice siervo de Cristo. Luego Santiago capítulo 1 verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios o esclavo de Dios. Luego segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo o esclavo, apóstol de Jesucristo. Luego Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Cristo, y el hermano Jacobo. Y tú sigues leyendo y ellos se llaman a sí mismos esclavos del Señor. Se llaman esclavos de Cristo, esclavo del Señor. Y me gustaría pasar al siguiente paso de la exhortación, pero sin antes preguntar, o primero preguntar, si nosotros podemos llamarnos siervos o esclavos del Señor, si somos dignos de llevar ese epíteto, si tú eres digno de que alguien te llame siervo del Señor, o si tú eres capaz tú mismo de llamarte siervo, esclavo de Cristo. Y algo que deberíamos preguntarnos es: ¿qué significa ser siervo de Cristo? ¿Qué significa ser esclavo de Cristo? John MacArthur lo define de esta manera: Cristo es el Señor y los cristianos pertenecemos por completo a Él. Oye lo que significa ser esclavo del Señor o ser siervo de Cristo. Cristo es nuestro Señor y los cristianos le pertenecemos completamente a Él. Toda tu vida, todo lo que tú haces, todo tu ser, si eres esclavo, siervo de Dios, todo le pertenece a Él. Todo. Tú debes preguntarte si le perteneces a Cristo. Y si un buen apodo sería llamarte cristiano. En el siglo II, en tiempo del emperador Marco Aurelio, ser cristiano era ilegal. Tú no podías ser cristiano. Y si tú eras cristiano, entonces te llevaban a juicio hasta que tú tuvieras que negar esa fe que tú profesabas. Así que ser cristiano en tiempos del emperador Marco Aurelio no era algo tan fácil, era algo complicado. Tú ser cristiano tendría que Cristo realmente, tú tendría que ser esclavo o siervo de Cristo realmente. Y todo aquel que profesaba la fe cristiana era perseguido porque el cristianismo era ilegal. Y había un diácono llamado Santos que lo llevaron a juicio. Lo llevaron a juicio por ser cristiano. Y trataron de que él negara su fe, y todo lo que él respondía a la petición de que negara su fe era: soy cristiano. Y le decían: niega tu fe, si no te vamos a llevar al anfiteatro y allá te vamos a torturar delante de todo un público, porque te llevaban a un anfiteatro en Roma y allí todo el mundo se divertía contigo. Y cada vez que le pedían eso, él decía: soy cristiano. Y volvían y le preguntaban: ¿no vas a negar tu fe? Y él volvía y decía: soy cristiano, hasta que lo llevaron al anfiteatro. Allí lo sometieron a bestias salvajes y lo sujetaron en una silla que estaba ardiendo en fuego. Y le decían: niega tu fe. Y él volvía y decía: yo soy cristiano. Tú sabes, John MacArthur define que ser siervo de Cristo es que Él es nuestro Señor y que nosotros le pertenecemos a Él completamente. Todo lo que tú eres le pertenece a Cristo. Así que Santos nunca negó su fe y siempre dijo: yo soy cristiano, le pertenezco a Cristo, yo soy esclavo de Cristo, Cristo es mi Señor. Santos asumió la posición de un siervo. ¿Cuál es la posición de un siervo? Es ser fiel
a su Señor. Así que Santos fue fiel en todo momento, aunque estaba rodeado de bestias en un anfiteatro donde todo el mundo se estaba burlando de él, donde estaba en una silla quemándose. Santos siempre fue fiel a su Señor. Así que él asumió la posición que un siervo debe asumir. Si le perteneces a Cristo, debes ser fiel a Cristo. Y mi pregunta es, si al igual que Santo, tú estás asumiendo la posición de siervo ante esta sociedad perdida y que en cada paso que da niega a Cristo. Hay que hacerse la pregunta. Tú debes preguntarte si tú estás asumiendo la posición de siervo ante la sociedad que te está viendo. Si esa sociedad te fuera a poner, eso es como empecé, un epíteto, un sobrenombre o un apodo, la pregunta es si ellos te llamarían cristiano. Si el apodo que ellos te pondrían es cristiano. Si tú estás asumiendo la posición de un siervo que es fiel ante todas las adversidades y tentaciones que Satanás tiene para nosotros, entonces si estás asumiendo esa posición fiel, tú eres digno de que te llamen cristiano. Y ese es el significado de ser un esclavo de Dios, permanecer fiel. ¿Por qué nosotros somos siervos del Señor? ¿Por qué somos siervos de Cristo? ¿Por qué? Porque yo soy esclavo de Él. Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de ustedes y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos o pastores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Tú eres esclavo o siervo de Cristo porque Él te compró con su propia sangre. ¿Sabes? En la cruz, cuando él estaba allí, la última palabra que mencionó fue tetelestai. ¿Sabes lo que es? Consumado es, o en otra palabra, pagado en su totalidad. Eso fue lo que pasó allí. Él pagó en su totalidad el precio por tu libertad. Y tú ahora eres un esclavo de él. Primera de Corintios 7:22 dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Comprado fuimos por precio, no se hagan esclavo de los hombres. Nosotros somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, porque Él nos compró con su sangre. Y eso es muy importante que usted lo sepa. Cuando alguien en la antigüedad compraba a un esclavo, lo que sucedía era que esa persona se le ponía el apellido de los que lo compraron. Una historia que estudiamos ayer en el curso de inglés que yo doy es de un tipo que le llaman George Washington, que él fue el que creó la mantequilla de maní, el peanut. Y este hombre era esclavo y era esclavo de una familia que el apellido de ellos eran Kevin. Así que cuando él se hizo esclavo de ellos, él entonces pasó de llamarse George Washington a llamarse George Washington Kevin, porque ahora a él tenían que ponerle el apellido de la familia a la que él era siervo o esclavo. Y eso es lo mismo que pasó con nosotros cuando Cristo nos compró con su sangre. Ahora nos pusieron un apodo y se llama cristianos. Ahora nos llaman cristianos porque Cristo nos compró con su sangre. Lo mismo que hizo Moisés Kebel con George Washington Kebel. Lo compró y ahora él no solo era George Washington, sino que era George Washington Kebel. Entonces ahora tú no solo eres José Miguel Tolentino, sino que la gente ahora te llama cristiano. ¿Pero por qué te llaman cristiano? Porque ellos entienden que tú le perteneces a Cristo. Alejandro Magno
el gran Alejandro Magno, que conquistó todas las grandes civilizaciones, tenía un soldado que también se llamaba Alejandro. Y ese Alejandro andaba haciendo desorden en la comunidad y teniendo un mal comportamiento. Así que Alejandro lo llamó y le dijo, o te quitas el nombre o te comportas bien. O te cambias el nombre de Alejandro, porque yo me llamo Alejandro y tú andas por ahí haciendo desorden, o cambias de comportamiento. Si nosotros nos llamamos cristiano y somos siervo y esclavo de Cristo, entonces tenemos que vivir como cristianos. Es la forma en la que debemos vivir. Si somos siervos de Cristo, tenemos la responsabilidad de honrar su nombre para que los que nos ven puedan glorificar el nombre de Cristo. Que todo el que nos vea por nuestro comportamiento, por nuestra actitud, pueda glorificar a Dios. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ve? La Biblia dice que nosotros somos una luz que no está escondida, sino que está en lo alto para que pueda alumbrar a todo el mundo. Y una luz, y si somos la luz de Cristo, entonces no prendemos y apagamos esa luz, sino que esa luz siempre debe estar prendida. Así que yo no llego a la iglesia y prendo esa luz y cuando salgo de la iglesia la apago, o cuando llego a mi casa la prendo y luego cuando salgo a la calle la apago. No, la luz de Cristo en nosotros debe estar todo el tiempo encendida. Nuestras buenas acciones deben ser vistas por los demás para que ellos puedan glorificar a Cristo. Cuando estamos asumiendo la posición de siervo, es una pregunta, ¿cuándo estamos asumiendo la posición de siervo? De alguna manera, cuando yo estoy viviendo de acorde a la vocación con la que yo fui llamado. Veamos Efesios capítulo 4, verso 1. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que he sido llamado. La Biblia nos hace un llamado a vivir de una forma digna de la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Y cuál ha sido esa vocación? ¿Sabes cuál es? Ser cristiano. Nuestra vocación es ser cristiano. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé hacer otra cosa que no sea ser cristiano. O sea, yo trato de tener un poco de tigueraje y me queda feo, me veo pendejo. Me veo paloma y dice, este muchacho. Y cualquier cosa que traigo estoy a hacer y que como lo que hacen la demás gente, se me ve tonta y estúpida. Porque lo único que yo sé hacer en la vida es ser cristiano. Yo te hablo duro y la gente dice, pero es que a ti se te ve que tú ni duro hablas. Ellos ya me encasillaron en la vocación a la que yo pertenezco. Entonces ahora yo tengo que vivir con la digna representación de lo que yo soy, a lo que fui llamado. Y eso es lo único que yo sé hacer, ser cristiano. Ya, no sé hacer otra cosa. Entonces lo único que nosotros deberíamos saber hacer en nuestra vida es ser cristiano. Porque esa es la vocación a la que hemos sido llamados. Y la pregunta es si estamos viviendo a la altura de nuestra vocación. O sea, tú estás viviendo a la altura de tu vocación o tú estás viviendo aquí y tu vocación está aquí. Si estás viviendo así, entonces lo que Dios quiere es que tú empieces a vivir a la altura de tu vocación. Y si tu vocación está aquí, ¿dónde debes estar tú? Aquí. No puede estar tu llamado y tu vocación aquí y tú estar aquí debajo. No, Dios nos ha llamado a vivir a la altura de nuestra vocación. Y eso es importante. Cuando nosotros asumimos la posición de siervo, debemos entender que vivimos delante de Dios. Tú sabes, Dios está en todos los lugares y tú vives delante de Él. Y no hay forma de que tú hagas nada a espaldas de Él. Y puedes pensar que lo estás haciendo a espaldas de Él, pero no hay forma de eso. Eso es imposible. Mira lo que dice
Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como delante de Dios, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo está asumiendo y diciéndole a ellos, yo no comercio la palabra porque yo entiendo algo muy bien, y es que yo lo hago de parte de Dios, pero no solo de parte de Dios, adivina lo otro, delante de Dios. Todo lo que tú haces lo estás haciendo delante de Dios. Y un siervo que asume bien su posición debe entender que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo delante de Dios. En tu trabajo estás delante de Dios. En la escuela estás delante de Dios. En la universidad estás delante de Dios. En una conversación en WhatsApp estás delante de Dios. En Instagram estás delante de Dios. En Facebook estás delante de Dios. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana estás delante de Dios. No hay forma de escaparnos de él. En la antigüedad había una palabra muy famosa en los tiempos de la Reforma para los reformados, y ellos usaban mucho la palabra corandeus en latín, y esa palabra significa de cara a Dios. Todos nosotros vivimos de cara a Dios. Él no está bien. Aunque tal vez muchos quisieran que esto no fuera verdad, eso es una verdad inefable, no falla, es así, es infalible, no hay forma de que sea de otra forma. Mira lo que dice Proverbio 15:3. Y un siervo que asume bien su posición debe entender esto. En todo lugar están, si usted lo tiene, usted sabe lo que dice, los ojos de Dios. Vuelve y lo lee. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. No solo Él está observando a los que están haciendo cosas malas, Él también está observando a los que están haciendo cosas buenas. Él también está observando todo lo que hacemos en el día, en la noche, todo lo que podemos hacer, Él lo está observando. Y un siervo que asume bien su posición debe entender esto. Tú debes entender que tú eres un siervo o un esclavo de Cristo, y que por ende tú debes entender que estás viviendo todos los días delante de Él. Que no hay forma de tú vivir escondido de Él. Nuestro Dios lo ve todo. Él ve lo que hacemos, lo que no hacemos, a dónde vamos, a dónde no vamos, nuestros momentos de alegría, nuestros momentos de aflicción. Él está viendo todo. Pendejo es aquel que entiende que Dios no ve, porque no es así como la Biblia lo describe. Y un siervo que asume bien su posición entiende esto con mucha claridad. Nosotros vivimos corandeo, delante de Dios, de cara a Dios. Él nos está viendo todos los días. Así que nosotros como siervo que asumimos bien nuestra posición, debemos entender que debemos vivir a la altura de nuestra vocación. Debemos entender otra cosa, que somos un cuerpo. Un siervo que asume bien su posición entiende que somos parte de un cuerpo. Y yo te pregunto, ¿tú eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? ¿Usted es parte del cuerpo de Cristo? Pues entonces usted es un esclavo de Dios. Pero escuche la palabra, esclavo. O sea, yo no te estoy dejando opción. Es que tú eres un esclavo. Esclavo, literalmente. Tú no puedes hacer más nada. Tú no puedes hacer nada fuera de Dios ni nada de eso. Y si somos siervos, y con esto termino, que asumimos bien nuestra posición de siervo, debemos entender primero que somos parte de un cuerpo. Entonces, la segunda pregunta que yo te voy a hacer es, si tú eres un siervo que entiende y asume bien tu rol, mi pregunta ahora es si tú estás funcionando en ese cuerpo. Me dijiste que eres parte de un cuerpo, ¿sí? Ok. Ahora la pregunta es, ¿tú estás funcionando? Entonces, eso es lo que tú debes preguntarte, porque tú puedes ser parte del cuerpo y no funcionar. Entonces necesitamos saber si tú eres
un buen siervo que aparte de ser parte del cuerpo funciona? ¿Ok? La tercera pregunta es, y si tú quieres verla anotando, si estás funcionando correctamente. Porque tú puedes estar funcionando, pero de forma incorrecta. Pero un siervo que asume bien su posición funciona de la manera correcta. La otra pregunta es, si eres un siervo que asume bien su posición, te quiero preguntar si hay otras personas en la iglesia que están creciendo por culpa tuya. Hay alguien aquí en la iglesia que yo le puedo preguntar y decirle, mira, tú estás creciendo en la iglesia, Franklin, voy a usar tu nombre, porque Franklin te está ayudando. Si eso no está pasando, hay un problema porque tú eres parte del cuerpo. Alguien debe estar creciendo si tú eres un siervo que asumes correctamente tu posición. Alguien debe estar creciendo por tu culpa. La otra pregunta es, ¿alguien puede decir que es mejor creyente porque tú le has ayudado? Alguien aquí puede decir, yo soy un mejor creyente. Y la razón es que Franklin me ayudó. Si eres parte del cuerpo, eso debe estar pasando. La otra pregunta es, si eres un buen siervo que asumes bien esa palabra, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien en la iglesia? Porque tú eres parte de un cuerpo. Entonces, para que el cuerpo funcione, todo el mundo debe hacer su parte. La otra pregunta es, si eres parte del cuerpo, ¿en qué eres bueno? La otra pregunta es, si eres un siervo que asume bien esa posición, tú estás haciendo de la iglesia un mejor lugar. O sea, esta iglesia es un mejor lugar porque tú estás haciendo de esta iglesia un mejor lugar. Y la última pregunta es, si tú tuvieras que irte de misiones a algún lado, en la iglesia te extrañarían, no, tú pasarías por alto. O sea, te extrañarían, alguien lloraría en la iglesia. Yo vi a un pastor llamado Josh que tenían unos misioneros que se iban a hacer misiones, él y su esposa, pero ellos habían hecho de la iglesia donde ellos estaban un mejor lugar. Y cuando le dieron esa noticia a Josh de que se iban esos hermanos, y no es que se habían descarriado, es que se iban a hacer misiones, él se fue en lágrimas porque él decía que ellos habían hecho de la iglesia un mejor lugar. Entonces, alguien te extrañaría si mañana te mandáramos a hacer una misión por ahí, o no, no, se fue fulano, ay, gracias a Dios. Entonces, estas son cosas en las que usted debe pensar si usted es un siervo que asume bien eso de ser siervo. Si usted es un siervo que está asumiendo bien su llamado y esa posición de siervo, entonces usted debe hacerse esta pregunta. Y si usted quiere, se la puede enviar para que usted reflexione en ella, porque tal vez no le dé la noche, pero usted puede seguir mañana y los días que quedan del mes pensando en eso. Porque un siervo que asume bien su posición entiende y vive a la altura de su llamado. Vive a esa altura, vive siendo un buen cristiano. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, póngase sobre sus pies, por favor. Y vamos a Stop clicking, start speaking. Learn English with AI. Por su amor. Y le pedimos a Dios que nosotros podamos asumir esta posición de siervo de la forma que debemos asumir. Y por último,
Si aquí hay alguien que aún no es parte del cuerpo, nosotros hoy te decimos que es un buen momento para tú ser parte del cuerpo. Y para funcionar en un cuerpo que luego tendrá vida eterna. Si no eres parte del cuerpo, hoy puedes ser parte de ese cuerpo. Oremos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por este tema y por a quien tú le pusiste este tema en su corazón. Asumiendo la posición de siervo. Señor, yo te pido que esta exhortación pueda mejorar nuestras vidas y ayudarnos a ser buenos creyentes. Que esta exhortación nos ayude a entender, número uno, Señor, que debemos vivir a la altura de la vocación a la que tú nos has llamado. Que debemos hacerle honor, Señor, al nombre de cristianos. Que entendamos que tú nos compraste con tu sangre y por eso ahora somos tus siervos, somos tus esclavos y que debemos representar de forma digna ese nombre que llevamos cristianos. Que tú nos ayudes a entender, Señor, que un siervo que asume bien esta posición también entiende que es parte de un cuerpo y que debe funcionar en ese cuerpo. Y que debe funcionar bien. Y que otros deben crecer por ese buen funcionamiento. Y que la iglesia debe ser un mejor lugar porque esa persona que está asumiendo bien su papel de siervo está en esa congregación. Señor, que podamos meditar en esta exhortación, que podamos pensar en esto, Señor. Gracias, Señor, por la persona que me invitó. Yo te pido que esta iglesia pueda crecer en santidad, pueda crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, pueda crecer, Señor, en tu amor, Señor, pueda crecer en todas las áreas que tú quieres que ellos crezcan, Señor. Sobre todo, Señor, que los ayude a ser siervos que asumen bien su posición, a ser siervos que saben lo que es el siervo, Señor, a ser siervos, Señor, que representen bien tu nombre, Señor. Que todos nosotros los que estamos acá podamos representar tu nombre, Señor, como Él merece ser representado. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todos. Te pedimos que los próximos días de esta semana de jóvenes puedan ser gloriosos y que tu palabra pueda cambiar, Señor, toda conducta que no está al nivel o a la altura del llamado que todo lo que estamos acá tenemos. Que tú puedas, Señor, ayudarnos a vivir a la altura de ese llamado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.